Buenos días, hermanos, tengan este domingo 27 de junio. Vamos a iniciar la escuela dominical, continuaremos estudiando el tema de la iglesia, tema que se inició el domingo pasado. Vamos a hacer un breve resumen, vamos a hacer una introducción al tema de la iglesia, pero también una especie de conclusión de lo que se vio el domingo pasado. Dice, la palabra en su significado más comprensivo significa todo el cuerpo de los fieles, estén en el cielo o en la tierra, los cuales ya han sido o serán espiritualmente unidos a Cristo como su Salvador. Este uso de la palabra se encuentra principalmente en las epístolas de Pablo a los Efesios y a los Colosenses, pero más frecuente en la epístola de los Efesios. Vamos a leer Efesios 1, 22, 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando habla aquí, cuando Dios está hablando, cuando usa la palabra iglesia, se refiere a todas las creyentes, a todas las personas que hemos sido redimidas con la sangre del Señor Jesucristo. También se encuentra en Efesios 1:22, Efesios 3:10, versículos 21, Efesios 5, versículos 23 al 25, 27, 32. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículos 18 y 24. Dice Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, está hablando del Señor Jesucristo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Dos veces se utiliza la palabra iglesia y se refiere a todas las personas redimidas con la sangre del Señor Jesucristo, estemos todavía aquí en la tierra o los que ya partieron con el Señor. Vamos a ver otras designaciones bíblicas para la iglesia. El Nuevo Testamento contiene varias designaciones figurativas de la iglesia, cada una de las cuales acentúa algún aspecto particular de ella, o sea, de la iglesia. Inciso A la iglesia también se le llama el cuerpo de Cristo. El nombre se aplica no solo a la iglesia universal, como en Efesios 1:23, Colosenses capítulo 1, versículo 18, sino también a una congregación. Leemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Acentúa Pablo que la unidad de la iglesia sea local, universal o en particular, el hecho de que esta unidad es orgánica y que el organismo de la iglesia permanece en relación vital con Jesucristo, considerado como su glorioso jefe. Es importante resaltar que la iglesia es un organismo, no una institución ni una organización. La palabra organismo denota o significa un cuerpo que tiene vida, y la cabeza de ese cuerpo que tiene vida es el Señor Jesucristo. Inciso B. El templo del Espíritu Santo o de Dios. La iglesia de Corinto recibe el nombre de un templo de Dios en el cual el Espíritu Santo mora. Dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En Efesios capítulo 2, versículo 21 y 22, Pablo habla de los creyentes que se desarrollan en un templo santo en el Señor y que juntamente forman el edificio que sirve como una habitación de Dios en el Espíritu. Y Pedro dice que los creyentes son piedras vivas construidas para hacer una casa espiritual. Dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La relación muestra claramente que Pedro está pensando en un templo. Esta figura acentúa el hecho de que la iglesia es santa e inviolable. Ser la morada del Espíritu Santo le imparte un carácter
muy elevado y sagrado a la iglesia. Inciso C, la Jerusalén de arriba, la Nueva Jerusalén o la Celestial Jerusalén. Estas tres formas se encuentran en la Biblia en Gálatas capítulo 4 versículo 26, Hebreos 12, 22, Apocalipsis 21, capítulo 21 versículo 2, pero también Apocalipsis 21 versículos 9 y 10. Leemos Hebreos 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Dice Apocalipsis 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El Nuevo Testamento considera a la iglesia con toda evidencia como la contraparte espiritual de la Jerusalén del Antiguo Testamento y por tanto aplica a la iglesia el mismo nombre. Según esto, la iglesia es el lugar donde Dios mora, en el cual el pueblo de Dios se comunica con él, y es el lugar de su morada. Aunque todavía está sobre la tierra, pertenece a la esfera espiritual. Nosotros, la iglesia, el cuerpo de los fieles creyentes, los que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, somos la morada de Dios en esta tierra, pero también la iglesia celestial o la iglesia espiritual se le llama la Nueva Jerusalén o también la Jerusalén celestial. Inciso D. Columna y apoyo de la verdad. Hay nada más un lugar en el que se aplica a la iglesia este nombre, 1 Timoteo 3:15. Se refiere con toda claridad a la iglesia en general y por tanto se aplica también a cada una de sus porciones. La figura expresa el hecho de que la iglesia es guardián, ciudadela y defensa de la verdad en contra de todos los enemigos del reino de Dios. Dice 1 Timoteo 3:15, para que si tardo, le dice Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermosa figura de la iglesia que hace el apóstol Pablo, que es que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Hemos visto entonces unas designaciones bíblicas para la iglesia y cada una de estas designaciones figurativas de la iglesia acentúa algún aspecto particular de la misma. Dios los bendiga en esta mañana y oremos unos momentos. Buen Dios Padre Celestial, permite que esta escuela dominical sea de edificación para cada uno de los oyentes, para cada uno de los miembros de la iglesia. Ven con nosotros, pero también si alguna persona ajena a la iglesia, simpatizante, amigo o amiga está escuchando esta escuela dominical, abre los ojos de su entendimiento, los ojos espirituales, para que puedan comprender y entender tu palabra y que a su vez que comprenda que Jesucristo es el mediador entre Dios y es el único mediador entre Dios y los hombres, y en el cual solo hay, a través de él podemos tener perdón de pecados y vida eterna. Te lo rogamos. Dios los bendiga, hermanos, esta mañana. Gracias a Dios porque podemos reunirnos una vez más y alabar el nombre de nuestro Dios, exaltar su nombre. Gracias a Dios porque hoy 27 de junio, ya el último domingo de junio, podemos adorar su nombre una vez más. Vamos a iniciar, hermanos, con el llamado a la adoración. Dice así: este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Mi Dios, eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Oremos, hermanos, ofreciendo este culto a nuestro Dios. Gracias, Señor, porque solamente por tu misericordia es que estamos en esta mañana adorando tu nombre. Porque, Señor, tú has sido fiel con tu pueblo, has sido fiel con tu iglesia, Señor.
y permites, Padre, que domingo tras domingo podamos acercarnos a ti a través de estos medios y poder Señor, exaltarte, adorarte. Recibe nuestra alabanza, recibe, Señor, nuestras oraciones. Recibe, Padre, la exposición de tu palabra en este día. Y Padre, permítenos seguirte adorando, exaltándote, Señor, cada momento de nuestras vidas. En cada instante, Señor, que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Te damos gracias porque, Señor, muestras tu poder, muestras, Señor, que tienes el control de todas las cosas en nuestras vidas y, Señor, tú diriges cada paso de nosotros. Sigue estando con nosotros, Señor, y permítenos, Padre, amarte. Permítenos, Señor, que nos gocemos en este día en tu culto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonemos, hermanos, el himno 37, al estar aquí. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorarte, contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. La lectura devocional la vamos a encontrar en Ezequiel 38 y vamos a leer los versículos 17 al 23. Dice la palabra de nuestro Dios. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando yo venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová, el Señor subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi cielo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y todo. La lectura bíblica, hermanos, la vamos a encontrar en Ezequiel capítulo 37 y vamos a leer los versículos del 17 al 23. Dice la palabra de nuestro Dios. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos, los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel,
que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Amén. Entremos, hermanos, a la confesión. Tengamos el llamado a la confesión. Dice así: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tengamos la oración de confesión que está a cargo de nuestro hermano anciano de iglesia, Pablo Gutiérrez Ojeda. Misericordioso Señor y Padre nuestro, si decimos que pecamos, nos volvemos mentirosos y te pedimos perdón con corazones contritos y humillados, porque dentro de nuestras imperfecciones pecamos de manera natural y sin el menor pudor. Como dice tu palabra, la perra vuelve al vómito y los cerdos recién bañados al lodo. Es por eso que recibe nuestras oraciones para lavar y limpiar de manera espiritual toda esa maldad de la que somos capaces. Ten piedad, Señor, y no te canses de nuestras oraciones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Seguridad del perdón. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Himno 91. Alabado el gran manantial. Alabado el gran manantial que de sangre Dios nos mostró. Alabado el Rey que murió, su pasión nos libra del mal. Lejos el redil de mi dueño, dime mísero pequeño vil. El Cordero sangre vertió, solo este raudal. Sé que solo en ti me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nívea blancura tendré. La punzante insignia llevó, en la cruz dejó de vivir. Males quiso sufrir, no en vano empero sufrió. Al gran manantial conducido, que de mi maldad ha sido fin. Lávame, le pude decir, y nívea blancura me dio. Sé que solo en ti blanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y nívea blancura tendré. Padre, de ti lejos vagué, extravióse mi corazón. Como grana mis culpas son, no con agua limpio seré. Tu fuente magna acudí, tu promesa
oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Es momento, hermanos, de ponerle pausa ahí al video y de compartir en familia las gratitudes que el Señor nos ha concedido. Entonemos, hermanos, el himno 445, quiero darte mi ofrenda, y recojamos la ofrenda y los diezmos. Quiero darte mi ofrenda, adorarte con ella, aprender a servirte mejor. Dártela con cariño, como lo hacen los niños, que lo dan de todo corazón. Quiero ser sacrificio de tu fuego divino, mas al darte mi ofrenda, ofrendarme a mí mismo. Quiero darte mi ofrenda hoy, 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 quiero darte mi ofrenda, adorarte con ella, aprender a servirte mejor. Dártela con cariño, como lo hacen los niños, que lo dan de todo corazón. Quiero ser sacrificio de tu fuego divino, mas al darte mi ofrenda, ofrendarme a mí mismo. Quiero darte mi ofrenda hoy, quiero darte mi ofrenda hoy, quiero darte mi ofrenda hoy, quiero darte mi ofrenda hoy. Alabemos a nuestro Dios, hermanos, con gozo, cantando el himno 357, Sé tú mi visión, 358, Para andar con Jesús, y 366, Dios cuidará de ti. Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón. Noche y día pienso yo en ti, y tu presencia es luz para mí. Sabiduría, sé tú de mi ser, quiero a tu lado mi senda correr. Como tu hijo tenme, Señor, siempre muriendo en un mismo amor. Riquezas vanas no anhelo, Señor, ni el hueco halago de la adulación. Tú eres mi herencia, tú mi porción, Rey de los cielos, tesoro mejor. Oh Dios de gloria, de triunfo al final, déjame el gozo del cielo alcanzar. Alma de mi alma, dueño y Señor, en vida y muerte sé tú mi visión.
Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan en él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús ni una sombra verá, si confía con su vida le da, ni terrores ni afán, ni ansiedad ni dolor, pues lo cuida su amante el Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Mas son dones de amor, nunca presto alcanzar, si rendidos no vais por su altar, pues su paz y su amor solo son para aquel que sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en tu alrededor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Nunca en la prueba sucumbirás, Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyarás, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. La oración por necesidades estará a cargo de nuestro hermano anciano de iglesia, Juan Manuel Guzmán Reina. En esta mañana nos dirigimos ante ti, Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, de todo cuanto existe, debajo de los cielos y arriba de los cielos. Todo fue creado para ti, para tu honra y tu gloria. En esta mañana te estamos rogando para que sanes completamente al doctor Álvarez, pastor de la iglesia presbiteriana Ven con Nosotros, nuestro pastor. Te rogamos que le des un nuevo corazón, un corazón fuerte. Si pudiste sanar al ciego de nacimiento, puedes dar a nuestro pastor un corazón nuevo, Señor.
para que tu gloria se manifieste tanto en los que creemos en ti como los que no creen. De igual manera te rogamos por nuestra hermana Teresa. También ella está pidiendo una oración, Señor, o está pidiendo también que tú la sanes, que te manifiestes en el cuerpo de ella. Te lo rogamos que la sanes completamente, como sanaste a Naamán el sirio, que estaba completamente lleno de lepra. Pero tú, Señor, por tu mano poderosa y por tu brazo fuerte, le diste un nuevo cuerpo libre de esa enfermedad. A nuestra hermana Florinda, que próximamente va a ser intervenida también de forma quirúrgica, te la ponemos en tus manos, que le des la habilidad, la sabiduría necesaria a los médicos, a los cirujanos, pero ante todo, Señor, sabemos que si tú pudiste sanar a mucha gente cuando anduviste en esta tierra y lo haces también en ese tiempo, porque tú eres un Dios vivo y verdadero, y que estás presente en la súplica y oyendo nuestras súplicas, te rogamos que a nuestra hermana Florinda también le des un nuevo cuerpo, completamente sano, para tu honra y tu gloria. A la hermana Magda, Señor, que también padece de algunas enfermedades, te la ponemos en tus manos, que la sanes completamente, como sanaste completamente a muchos enfermos en tu ministerio aquí en la tierra, y como lo has hecho a través de los siglos y de los tiempos, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y tú eres un Dios eterno que no descansa y oye nuestras súplicas y nuestras oraciones. Por eso estamos conscientes y seguros que estás oyendo estas súplicas para que sanes a estos hermanos que hemos mencionado. Si algún hermano está adoleciendo también de enfermedad y no sabemos, o está pasando por una situación crítica, también te lo ponemos en tus manos. Esto lo hacemos, Señor, no por nuestros méritos ni por nuestras buenas obras, sino por las misericordias de tu Hijo Jesucristo, que enviaste a morir por nosotros en la cruz del Calvario, para perdonar nuestros pecados y para darnos una nueva vida abundante en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos permites orar a cada momento y a cada instante. Cuando necesitamos orar, tú escucharás nuestras súplicas y nuestras oraciones. Lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. La lectura bíblica, hermanos, la vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 1 al 17. Apocalipsis 6, del 1 al 17. Todos juntos, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos
por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaren todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitales, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Amén. Vamos a escuchar, hermanos, el mensaje Dios tiene el control. Y está a cargo de un servidor, ministro de música, Caleb Sánchez Rey. Oremos, hermanos. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos abrirla, porque podemos escudriñarla. Espíritu Santo, prepara nuestra mente y nuestro corazón para recibirla, para guardarla, pero también para compartirla. Espíritu Santo, dirígenos, guíanos, y gracias porque cada vez que la leemos transformas nuestras vidas y sigues poniendo en nosotros esa seguridad de que tú un día regresarás por tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, he titulado el mensaje Dios tiene el control. Y creemos, y la Biblia nos dice que Dios tiene el control de todo. De cada acontecimiento que ha pasado, de cada acontecimiento que está sucediendo y de cada acontecimiento que va a suceder, Dios tiene el control. Y nuestro Dios ha tenido el control de tu vida. Cada cosa por la cual has pasado, cada cosa por la cual estás pasando y por la cual vas a pasar, Dios tiene el control. Y esto, hermanos, en el capítulo 5 podemos verlo. Recordemos cuando el hermano Alonso nos hablaba del libro y el cordero. Y ahí en el versículo 1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Nuevamente, este sentido de seguridad, este sentido de protección, este sentido de control, estaba en la mano derecha del que está sentado en el trono de nuestro Dios. Y con esta idea, hermanos, vamos a analizar este capítulo 6, donde se empieza a abrir cada uno de estos sellos. En el Nuevo Testamento, el futuro es la consumación de aquello que ya existe en Cristo y en el Espíritu, y que será llevado a su término triunfalmente a pesar del pecado, a pesar de las tribulaciones, a pesar de la muerte. Cristo ha venido para inaugurar su reino, pero Él volverá para la consumación de dicho reino. Y si bien hay un sentido en que el reino de Dios está presente, también hay otro sentido en el que el mismo, el reino de Dios, todavía está en el futuro. Entonces nosotros estamos entre la primera y con gozo, con alegría, con expectación, anhelamos su segunda venida.
Entonces, con gozo, hermanos, podemos mirar hacia atrás, hacia su primera venida. Y con anticipación miramos hacia el futuro, esperando su regreso prometido. Y hermanos, siempre en la historia que la iglesia es fiel a su llamado y da testimonio de la verdad, por lo regular viene ¿qué? La tribulación. Además de esto, la iglesia está en el mundo, por tanto sufre juntamente con el mundo. Los hijos de Dios no se escapan de los horrores de la guerra, del hambre, de la pestilencia. Y muchas veces la iglesia necesita estas tribulaciones. Necesita de ambos, del antagonismo, de la rivalidad del mundo y de la participación en las angustias comunes que pertenecen a esta vida terrenal, producto de ¿qué? Producto del pecado. Y hermanos, es que la iglesia también es pecadora y necesita una constante purificación y una constante santificación. Por tanto, hermanos, estas tribulaciones son empleadas por nuestro Señor como sus instrumentos para nuestro propio avance espiritual. Decimos, y muchas veces lo repetimos, que a los que Dios ama, y tú puedes completar el versículo, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿lo creemos realmente? Con frecuencia hablamos y actuamos como si el control de los eventos y el destino del mundo estuviera en manos de los hombres, en lugar de las manos de Dios. Pero los capítulos 4 y 5 nos enseñan que nuestro destino no está en las manos de los hombres, sino está en Dios. Y nos da una visión del trono que gobierna el universo. En medio de la prueba, en medio de la tribulación, hermanos, fijemos la mirada en aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Recordemos un poquito el contexto. Vemos una gran adoración en el capítulo 4 y 5. La puerta está abierta, viendo en visión Juan al que está sentado en el trono con un aspecto de piedra de jaspe, de cornalina, un arco iris, 24 ancianos y seres vivientes. ¿Los recuerdas? Uno semejante a león, el segundo semejante a un becerro, el tercero semejante, tenía rostro como de hombre, y el cuarto un águila volando. Y vemos esta sinfonía de adoración. No cesaban de adorar: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Señor, eres digno de recibir toda la gloria y toda la honra y el poder. Y vamos viendo un crescendo en el capítulo 5 cuando vemos que el que está en el trono tiene en su mano derecha un libro bien sellado. Juan es consolado porque lloraba al no saber quién podría abrir este libro. Hasta que un anciano viene, ¿recuerdan? Lo consuela. No llores, porque el león de Judá, uno de la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. Y al tomar el cordero el libro, ¿qué hay? Nuevamente irrumpen en alabanza y en adoración al que vive por los siglos de los siglos. Este es el contexto de este capítulo 6. Y este es el primero de 3 juicios con 7 partes. Al abrir el 7º sello empezarán las 7 trompetas. Al sonar de la 7ª trompeta empezarán las 7 copas. Cristo, el Cordero, pone en acción acontecimientos que tendrán lugar cerca del final de la historia humana. El contenido de cada rollo muestra la culpa, la depravación de los seres humanos, pero destaca la autoridad de Dios sobre los acontecimientos de la historia. Está a punto de abrir el primer sello. Puedo imaginarme entonces que hubo un gran silencio, hay una gran expectación al abrir el primer sello. Y lo creo porque dice el versículo 6
en el capítulo 6, versículo 1. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno. ¿Y nosotros qué hacemos cuando cae un trueno? ¿No acaso volteamos o estamos expectantes o nos asombramos? Bueno, esta voz le dice, ven y mira. ¿Y qué ve Juan? Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Bueno, todos los comentaristas están de acuerdo en que los 4 caballos, con sus jinetes, son señales de dominio y juicio de Dios sobre toda la tierra, pero no todos están de acuerdo en cuanto a quién es el jinete del caballo blanco. Entonces aquí hay 2 interpretaciones. Algunos dicen que es Cristo y lo justifican precisamente por el parecido con la narración del caballo blanco que se presenta en el capítulo 19, aquí mismo en Apocalipsis, y en el que claramente en este capítulo se dice que es Cristo. Argumentan que el del caballo blanco del capítulo 6 es Cristo no solo por el caballo, sino también por la imagen del rey guerrero que se menciona en el versículo 2, y que actúa en el mundo conquistándolo por la verdad y la justicia a través del Evangelio. Esa es una primera interpretación, que este caballo blanco, su jinete es Cristo y que va venciendo con el poder del Evangelio. A otros comentaristas les cuesta aceptar que es Cristo, pues interpretan los 4 caballos como un todo de calamidad para el mundo entero, por lo que señalan que no es congruente decir que Cristo es el jinete del caballo blanco con un mensaje salvador, cuando los otros jinetes traen muerte, destrucción. Estos comentaristas interpretan que el jinete del caballo blanco es un personaje malvado, un suplantador de Cristo que conquista a través del engaño, un anticristo. En este caso, hermanos, el caballo blanco vendría a ser símbolo del mal y junto a su jinete representarían la imitación falsa de Cristo. El jinete de Apocalipsis 6 sería un falso profeta y un falso rey, un anticristo. Y si me permiten seguir con esta idea, entonces vemos que un anticristo no es solo el que se opone a Cristo, sino que el que se pone en lugar de Cristo. Y el mundo va a creer que este es el que va a resolver los problemas. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús vino por primera vez? Ellos lo que querían era un rey político, un reino que instaurara un reino aquí en la tierra. Pero este usurpador sigue aprovechando esta situación. ¿Acaso no queremos nosotros alguien que venga a resolver nuestros problemas, nuestra pobreza, nuestra inseguridad, nuestra sociedad y que traiga justicia? Porque ya se ha votado por diferentes partidos. ¿Por qué? Porque su esperanza no es la esperanza correcta. La esperanza de este mundo, hermanos, siempre y solo siempre va a ser Cristo. Y este usurpador, este imitador, va a traer una paz aparente. Pero cuando venga esta paz aparente, ¿qué va a suceder? Primera de Tesalonicenses 5 nos dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Segunda de Tesalonicenses lo menciona de esta manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces vemos sagacidad, astucia, engaño, armas en las manos del enemigo de Dios. Él usa fuerza y engaño para poder llevarnos a la destrucción. Pero se ha dado cuenta que la fuerza no le ha dado mucho resultado, porque cada vez que ha usado la fuerza, el pueblo de Dios ha sido más fiel. En el dolor, en la persecución, los hijos se vuelven al Padre en busca de protección. Pero el engaño le ha dado buenos resultados. Te hace creer que el camino que sigues te lleva a la vida y sin embargo te conduce a la muerte. Y se me viene a la mente Adán y Eva. Porque disfraza la verdad y la esconde y te convence del error. Hermanos, Cristo nos recuerda que debemos estar firmes en Él, retener la doctrina que hemos aprendido de la palabra, que tenemos que estar orando sin cesar, porque los días son malos y porque falsas doctrinas seguirán apareciendo. Vemos entonces que este caballo con su jinete traerá una aparente paz y tranquilidad, pero después que viene destrucción, guerra, muerte, carencias. El segundo caballo y su jinete están listos para salir. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Aquí vemos en esta figura de este caballo rojo, como de fuego, que al llegar el caballo rojo viene la violencia que viene después de esta paz aparente. Y para que pueda ejecutar su principal función, le es entregada una espada. Y la espada, recordemos, es el símbolo de conquista por excelencia. Ahora, el uso de la espada es ambiguo, puesto que representa la violencia, pero también honor y victoria. Entonces, podemos afirmar que el jinete que monta el caballo bermejo o rojo simboliza la violencia, ya que tiene la capacidad de quitar la paz, de ahuyentar la paz de la tierra y hacer que los habitantes de la tierra se maten unos a otros. Y notemos, hermanos, que no dice que les dio autoridad para hacer la guerra, sino para quitar la paz. ¿Y dónde está la guerra entonces? ¿No está acaso en nuestros miembros? Dice Santiago 4:1: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿De qué está hablando Santiago? De nuestro pecado, de lo que hay dentro de nosotros, de nuestra naturaleza. Aquí está la raíz de las guerras, del egoísmo, de la destrucción, de la violencia. Creemos que este caballo y su jinete también se refieren a la persecución religiosa contra los hijos de Dios, más bien que a las guerras entre las naciones, que se refiere a la matanza y al sacrificio, más bien que al militarismo. Los creyentes son matados por causa de su nombre. El caballo y su jinete pertenecen a la categoría de señales más directamente relacionadas con los creyentes, es decir, a la persecución que sufren por parte del mundo, como podemos verlo a través de la historia. Y esta opinión la podemos corroborar por el pasaje paralelo en Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí
la hallará. Definitivamente este jinete es el símbolo de la violencia, del terror que advierte la muerte, la llegada de la muerte. Y vemos cómo este caballo sigue corriendo, sigue galopando a través de países, de ciudades, de pueblos. Recordemos, Dios tiene el control de todo. Y hay una promesa. Cristo nos promete devolvernos la paz. La paz que Cristo ofrece no es temporal como la que ofrece este caballo rojo, que tiene la autoridad de quitar esta paz. Es temporal esta paz, pero la paz que Cristo ofrece es eterna. Dijo el Señor Jesucristo: la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. El mundo la da a la fuerza, con armas, en un contexto material. La da solo esporádicamente y temporalmente. En cambio, Dios da a la persona que ama y obedece paz espiritual en la mente, una paz que sobrepasa todo entendimiento, la cual guarda el corazón. Y amigo, en esta mañana, si tú no tienes esa paz verdadera, en esta mañana Cristo te quiere ofrecer esta paz. Cristo ofrece su vida. Él ofreció su vida por ti, para que lo aceptes, para que lo ames, para que creas por fe y restaure tu vida, tu pasado, tus emociones, te dé paz en tu conflicto, te dé paz en tu conflicto de trabajo, de matrimonio, te dé paz en tu enfermedad, te dé una paz eterna. El caballo negro, esperando el anuncio de arranque. Cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este tercer jinete monta un caballo negro, y se entiende que representa la hambruna. Este jinete lleva una balanza en sus manos, lo que indica la forma en que los alimentos, lo más elemental, serán pesados durante la hambre, durante la hambruna. La escasez de alimentos será tan grande que su venta será racionada. Y el poco peso de cada alimento tendrá un costo muy alto. El salario de un día, 1 denario, solo alcanzará para comprar 1 kilo de trigo y no más. Haciendo una comparación, en nuestros tiempos, una barra de pan de 680 gramos más o menos nos costaría 141 pesos, sobrándonos algunos pesitos por ahí. Y de gastar el denario completo en pan, pues, ¿qué nos alcanzaría para más? No nos alcanzaría para carne, para vegetales, para fruta, ni para aceite ni vino. Tampoco para cubrir los gastos esenciales como agua, luz, techo, transporte, etc. Pero la voz continúa hablando, dice: no dañes el aceite ni el vino. Hay abundancia de vino y de aceite que representa todas las comodidades de la vida. Sin embargo, están absolutamente fuera del alcance del hombre que apenas puede ganar lo suficiente para suministrar el alimento más ordinario para su familia. Entonces vemos la imagen completa. Vemos a los ricos disfrutando de abundancia de alimentos y también de todas las comodidades de la vida. Pero los pobres apenas tienen suficiente para mantener el cuerpo. Vemos a lo largo de la historia cómo mucha gente ha muerto por causa de la escasez de alimentos. La Organización de las Naciones Unidas calcula 1 billón sufre de desnutrición o hambruna. Durante todos los siglos de existencia de la Iglesia se puede ver al caballo negro y su jinete en su misión de infortunio, esparciendo opresión, injusticia y aflicción económica. Se abre el 4º sello.
El cuarto ser viviente dice, ven y mira. Y ahora se ve un caballo amarillo verdoso, un color pálido, horrible, símbolo de enfermedad y la muerte. Y el jinete que lo monta, ese es el nombre que lleva. Tiene por nombre muerte. Y quiere decir la muerte en general. Sí, la muerte en su forma más universal. Porque los instrumentos de muerte mencionados aquí afectan a los creyentes y a los incrédulos. Y como sucede siempre, siguiendo la muerte se ve el Hades. La muerte mata, y el Hades, que simboliza el estado de existencia separado del cuerpo, recoge a los muertos. Sin embargo, hermanos, la muerte y el Hades no pueden hacer lo que quieran. Actúan bajo el permiso divino. Se hace hincapié sobre esto para consuelo de nosotros, para el consuelo de los creyentes. Leemos que la muerte y el Hades se les da autoridad. Además, su círculo de acción es claramente limitado. Pese a que el territorio es muy grande, solamente la cuarta parte de la tierra. Sus límites han sido determinados claramente por el decreto divino, el cual es llevado a cabo por el Cordero. Es la cuarta parte y nada más. A estos se les da potestad para matar con espada, con hambre, con escasez, con mortandad o muerte y con las bestias de la tierra. Estas cuatro aflicciones que no han sido descritas bajo los sellos ni en el segundo ni en el tercero. Este pasaje se basa claramente, y vemos allá en Ezequiel 14, 21 y 22, hay mucha semejanza, dice una parte, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencias, para cortar de ella hombres y bestias, sin embargo, he aquí quedarán en ella un remanente. Y aquí en Apocalipsis se menciona casi el mismo orden de estos juicios. Primero, matar con espada. Aquí la palabra matar no significa matanza como en el segundo sello, sino que se refiere a la guerra. Y no solamente una guerra en particular, sino una guerra entre las naciones, por donde quiera y todas las veces que suceda a lo largo de toda la dispensación. Según Apocalipsis 2, 16 y 19, 21, es evidente que la espada se refiere a la guerra. Después se menciona al hambre. Esta también es una tribulación muy general, mencionada muchas veces en la Biblia. Cuando una ciudad es situada en tiempos de guerra, la hambruna es una consecuencia lógica y el hambre, a su vez, es seguido muchas veces por la pestilencia o se asocia con ella. Finalmente, así como en Ezequiel, aquí también se mencionan las bestias de la tierra. Y estas bestias no saben distinguir entre creyentes e incrédulos. Despedazan y devoran todo lo que encuentran, sea dentro o fuera de los anfiteatros romanos. Por consiguiente, estas cuatro tribulaciones, guerra, hambre, pestilencias y bestias de la tierra, son generalmente en carácter. Además, estas cuatro son simbólicas de todas las tribulaciones universales que los creyentes sufren con el resto de la humanidad a lo largo de toda la dispensación. Sin embargo, con respecto a la iglesia, estas tribulaciones significan algo muy específico. Nuestro Señor Jesucristo usa estas tribulaciones nuevamente como instrumentos para la santificación de su iglesia y para la extensión de su reino. Quiero notar algo aquí importante, hermanos. La iglesia nunca será objeto de la ira de Dios, porque Cristo ya sufrió la ira de Dios por nosotros, por su pueblo cuando fue crucificado. Pero esto no significa que la iglesia no puede estar sobre la tierra cuando la ira de Dios sea derramada durante la tribulación. ¿Recuerdan cuando Dios visitó con ira a Egipto con las 10 plagas? Aunque vivían en la tierra, fueron librados de los males que les infligió a los egipcios.
Y como veremos en el capítulo 7, los siervos de Dios seremos sellados en las frentes para que la ira de Dios no caiga sobre ellos. Ahora, otro punto importante, estar salvos de la ira de Dios no implica necesariamente liberación de la ira del hombre, como lo podemos ver a lo largo de la historia, como la iglesia ha sufrido esta tribulación. Allá en Mateo 24:9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Pero hermanos, Tesalonicenses nos indica que el regreso de Cristo significa la liberación de la tribulación de su iglesia. Fíjense cómo dice 2 de Tesalonicenses 1, del 6 en adelante. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, pena de perdición eterna, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Hermanos, no sufriremos la ira del Cordero. Esa es una promesa que leemos en la palabra de nuestro Dios. Pasamos ahora al siguiente sello y vamos a ver el clamor de los mártires. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esta visión, el apóstol ve el altar, que aquí aparece como el altar del holocausto, al pie del cual tenía que ser derramada la sangre de los animales degollados. Y recordemos allá en Levítico 4:7 lo menciona. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Debajo de este altar, Juan ve la sangre de los santos que han sido muertos, que habían ofrecido sus vidas como un sacrificio, habiéndose adherido con tenacidad al testimonio que habían recibido a Cristo y la salvación en Él. Y estas almas que están pidiendo, le piden a Dios venganza contra sus enemigos. Pero entonces, ¿cómo podemos armonizar este clamor con la misericordia de Dios por el favor de los enemigos? Estos creyentes fueron muertos porque pusieron su fe, su confianza en Dios. Al matarlos, el mundo los despreció. ¿No es verdad que Dios mismo afirma que la voz de la sangre de sus santos clama por juicio? Recordemos allá en Génesis capítulo 4, cuando Caín mata a Abel y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y allá en Hebreos 4:11, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, ¿cuál es el significado de lo que pedían estas almas? Estas almas lo que pedían era que Cristo ya se manifestara, que viniera con poder y justicia. No, Cristo no desea venganza personal, como tampoco lo deseaba Esteban, pero anhelaba la llegada de aquel gran día cuando la majestad y la santidad y la soberanía y la rectitud de Dios en Cristo serán reveladas públicamente. Y fíjense, a cada uno de estos muertos se les da un ropaje blanco. ¿Qué significaba?
simbolizaba la rectitud, la santidad, la alegría, y se les daba la seguridad de que sus oraciones serían contestadas. Pero el tiempo del día del juicio no había llegado todavía. Por tanto, estas almas de los mártires tienen que gozarse por un poco de tiempo en su reposo celestial. ¿Hasta cuándo? Hasta que se haya introducido en el redil a todos los elegidos y haya sido completado el número de los mártires. Y vemos aquí un juicio final. El sexto sello, por consiguiente, introduce el día del juicio. Describe la única gran catástrofe al fin de esta época. El miedo y el terror, el espanto y la consternación de aquel día se describen bajo el doble simbolismo del universo despedazándose estrepitosamente y una raza humana completamente aterrorizada. Claro, aquí el terror y el miedo se refiere a los malos, a los que nunca aceptaron a Cristo y prefirieron vivir sus vidas de acuerdo a lo que ellos creían, no a lo que Cristo. Podemos decir que el mundo en general está sobrecogido de alarma. En esta conexión es interesante observar que este derramamiento final de la ira divina sobre la humanidad se describe bajo el sexto sello, o el número 6, o el 666, que es el número del hombre. Y está representado aquí como afectando 6 objetos de la creación y como distribuido entre 6 clases de hombre. Notemos los 6 objetos enumerados en esta descripción simbólica del terror del día del juicio. Primero hay un gran terremoto. Imagínense a la tierra subiendo y bajando en rápido oleaje, como una indicación del poder de la ira de Dios. Entonces, en conexión con este terremoto, el sol se oscurece como un saco de silicio, la luna se llena, se torna toda como sangre, y muchas veces en conexión con los terremotos el cielo se oscurece, pero se da a entender más que esto. En esta descripción es una descripción simbólica. Esta no es una oscuridad ordinaria, tampoco es un eclipse, no. Aún la luz del sol es borrada y el color de la luna semejante al de la sangre. En la imagen que Juan ve, todo es muy real. Sin embargo, hermanos, debemos tener en cuenta y cuidado en llegar a conclusiones precipitadas. Consideremos la imagen entera. No tenemos derecho, basados en esta descripción, de sacar conclusiones acerca de los cambios exactos que sucederán en los cielos al final de esta época. Lo que tenemos aquí es un cuadro simbólico de terror del día de juicio. El símbolo entero nos enseña una sola lección, es decir, que la efusión final y completa de la ira de Dios sobre un mundo que ha perseguido a la iglesia será verdaderamente terrible. Ya se han mencionado 3 objetos: terremoto, sol y luna. Y ahora el cuarto, las estrellas del cielo caen sobre la tierra como la higuera echa sus higos no maduros cuando es sacudida por viento violento. Sin duda Juan había visto estos higos de invierno escondidos debajo de las hojas hasta que se secaron y cayeron como la lluvia durante un chubasco cuando la higuera era movida por fuertes vientos. Asimismo ve estas estrellas cayendo de sus órbitas. Caen sobre la tierra, no cometas ni meteoros, sino estrellas. Y podemos pensar, ¿cómo es posible? Es demasiado pequeña la tierra para que caiga sobre ella aún una sola estrella. Volvemos a decir que esto es una imagen. Hay cosas que son posibles en las imágenes, pero no son posibles en la realidad. Pero al decir esto, no estamos negando o no niego, por supuesto, que en conexión con el fin de esta época presente habrá una dislocación completa de los cielos, un rejuvenecimiento del universo. El objeto principal del pasaje es dar énfasis, como lo dije arriba, al terror que sentirán los malos en el día del juicio.
los elementos deshechos, el terremoto, las estrellas cayendo, etc. Todo esto añade a la imagen aún más terror. En esta imagen tan vívida y terrible, Juan ve el mismo cielo enrollándose como un pergamino. El sexto y último objeto mencionado es todo monte y toda isla. Estos montes e islas desaparecerán completamente, siendo removidas de sus lugares. De nuevo, tomando el cuadro en su totalidad, tenemos que hacer esta representación. El cielo mismo enrollándose como un pedazo de papel o como un pergamino. El sol con su luz borrada de modo que parece un saco de silicio. La luna llena como una inmensa y espantosa bola sangrienta. Las estrellas echadas de sus órbitas y precipitadas sobre la tierra en grandes chubascos. La tierra misma temblando con gran violencia, haciendo que todas las cosas sean derribadas estrepitosamente. Y todo monte y toda isla de repente desaparecen. ¡Qué imagen tan tremenda! Tan terrible de horror y desesperación, de confusión y consternación para los malos. Ahora observemos cuáles son las 6 clases de personas sobre las cuales cae este terror. Primero, los reyes de la tierra, los dictadores, los supremos gobernantes políticos. Después, los príncipes, los que siguen a los reyes en autoridad. Tercero, los oficiales, los dictadores y generales militares. Cuarto, los ricos, los líderes del comercio y de la industria. Estos son los capitalistas, los magnates del dinero. Quinto, los fuertes, los que ejercen una influencia poderosa en cualquier esfera, ya sea física o educativa. Sexto, todo esclavo y todo libre. Las clases inferiores en su totalidad. Así, bajo este simbolismo de estas 6 clases, Juan ve a todo el mundo impío, sobrecogido de un miedo repentino, aterrorizado y huyendo de algo mucho más terrible que montañas desmoronándose y rocas cayendo. Sí, buscan refugio en la misma muerte, si solamente les sobreviniera ahora mismo la muerte. Juan oye gritos, oye voces de agonía dadas por miles de voces. Reyes y esclavos, príncipes y siervos se sienten sobrecogidos por la misma agonía y desesperación. Y se escucha este lamento tan terrible. Montes y peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse? Una vez llegado aquel día, se cerrará para siempre la puerta de la gracia. Y en esta descripción no se ve arrepentimiento, hermanos, solamente se ve una vergüenza. ¿Dónde podemos escondernos de la ira del Cordero que ha llegado? ¿De la ira de Jesús? Y quizá nos cueste trabajo esta idea de justicia de la ira de Jesús, porque siempre hemos visto a Jesús como el Cordero, como alguien tranquilo, alguien lleno de amor, lleno de paciencia. Vemos a Jesús sanando, resucitando, teniendo misericordia por los pecadores, sentándose en sus piernas a los niños. Pero también podemos ver a Jesús con poder, con justicia, con rectitud. La ira del Cordero, donde Jesús va a juzgar a la humanidad rebelde, a los que deliberadamente se han burlado del Evangelio, los que han perseguido a sus hijos. Para ellos la hora ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse? Hermanos, Jesús nos ha dado esta palabra para ver lo que nos espera adelante. Este panorama, las cosas que serán después de estas, como veíamos en los primeros capítulos. Pero como te dije, y con esto quiero terminar, Dios no quiere que nosotros suframos la ira del Cordero.
Fíjense lo que dice 1 de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, tú puedes librarte de la ira del Cordero hoy. No esperes mañana. Dios quiere librarte de la ira. Acéptalo, abre tu corazón a Él. Ya no lo rechaces más. Reciba la salvación como un regalo mediante la fe en Jesucristo y podrás librarte de la ira del Cordero y disfrutar de las bendiciones eternas. Ahora, hermano, te hago esta pregunta con la que termina este capítulo. ¿Cómo podemos sostenernos delante del Cordero? ¿Cómo puedo permanecer de pie? Y la respuesta nos la da la misma Biblia. Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por su amor. Gracias a Dios porque Él tiene el control de nuestras vidas. Gracias a Dios por Jesucristo, que Él tiene el poder de desatar estos sellos. Y gracias a Dios por Jesucristo, porque Él es el único que puede librarnos de su ira. Es el único que puede llevarnos ante el trono de la gracia y permanecer en pie. Dios te bendiga, hermano, esta mañana, y que el Señor confirme su palabra en nuestros corazones. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú tienes el control de nuestras vidas. Tú tienes el control de todos estos eventos. Y, Señor, queremos rogarte que nos ayudes, nos des fortaleza, nos animes, Señor, que podamos retener tu doctrina, tu palabra, que podamos compartir la verdad, Señor, y que otros también puedan llegar, Señor, al conocimiento de tu amor, de tu perdón, y puedan entregar sus vidas a ti, Señor, y ser librados de la ira del Cordero. Gracias, Señor, por esta promesa que nos das. Y esperamos y confiamos en ti, Señor, en tu regreso, en aquel día glorioso en donde establecerás tu reino y reinaremos y nos gozaremos y te alabaremos por la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la sangre sacrificial de nuestro Señor Jesucristo, el inmenso amor perdonador del Padre y la comunión consoladora del Espíritu Santo sean con ustedes, con sus familias, con todo el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, ahora y siempre. Amén. Señor, te damos gracias porque tu diestra siempre nos ha sostenido con fuerza y con poder. Señor, te decimos
que a ti sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Y todo el mundo dice amén. El apóstol Pedro escribe en el capítulo 5, verso 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Más. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos.